Ver más allá de lo superficial, desde una perspectiva algo más profunda, pensando desde otro lugar. Esto es Entre Líneas, con Benjamín Parra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Ojalá que estén bien, me encantaría. Quisiera reflexionar con ustedes algo que titularía Verdad tras la frontera. La pregunta es si hay verdad más allá de los muros, de las cuatro paredes, como solemos decir. ¿O es solamente posible captar verdadero conocimiento o verdad verdadera, si le pudiéramos llamar así, en la Biblia? Es interesante que desde antiguo se cree que sí, pero es muy curioso que el Evangelio moderno, el Evangelio contemporáneo, parece haber rechazado esa noción. Incluso en algunos discursos de Pablo o de algunos apóstoles durante los primeros años de la evangelización se entendía que sí. Incluso los teólogos, varios cientos de años, resolvieron esta cuestión diciendo que existían dos tipos de revelación en la realidad. La primera, conocida como revelación general, que quiere decir que Dios se manifestó en la creación, en la conciencia de las personas y en la cultura, de manera que era posible que mirando aquellas realidades se podría discernir que hay una verdad verdadera, aunque las personas no creyeran necesariamente en Dios. Y si uno mira, por ejemplo, en las antiguas culturas, hay muchas nociones de estas verdades, culturas que ni lejanamente tenían conocimiento de la Biblia ni de Dios. Y que existe otra revelación que se llama la revelación especial, que sería la palabra de Dios. Es decir, tanto en la cultura y en todas las expresiones de las culturas y en las personas se puede manifestar o captar verdad de Dios, aun si Él no es conocido. ¿Cuáles son esas nociones? Digamos, nociones de la buena verdad, sería la libertad, la justicia, el orden, la paz, la belleza. Todos los seres humanos tienen esas nociones, sean creyentes o no. Y tienen también una conciencia de lo que sería lo negativo, como el odio, la guerra, la opresión, la injusticia, la fealdad. Amigas y amigos, no es necesario o no es imprescindible ser cristiano para entender esas verdades, porque, como bien dice Pablo en su discurso a los atenienses, que de una sangre hizo a todas las criaturas humanas. A mí me parece que este es un hecho extraordinariamente importante y me gustaría decirles por qué. Porque eso crea un puente, establece un nexo real de comunicación entre la gente que no es creyente y la gente que es creyente. El problema en nuestra cultura contemporánea es que si usted va a hablarle de Dios a una persona utilizando la Biblia, si la persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo se puede comunicar con ella? No le queda más camino que decirle usted está condenado porque no cree la palabra de Dios. Pero sin embargo, como hizo Pablo cuando dice en ese mismo discurso a los atenienses, como un profeta de ustedes dijo, hechura suya somos. O sea, utilizó un poema de ese tiempo para conectar con los griegos. Y hace unas horas estábamos hablando en el programa Uno Nunca Sabe, de SBC La Voz, de si era posible encontrar en la música, en la poesía, conexiones con esta verdad verdadera. Porque si nosotros conocemos la cultura, nos acercamos a ella, podríamos a partir de ese contacto, de esa conexión, comprender que la verdad, que la realidad de Dios, que está en todas partes, podría permitirnos una comunicación con las otras personas. Podría ser compartida esa verdad a través de los hechos de la cultura y conectarla con el mensaje de Dios. Piénsenlo mientras tanto. Esto fue Entre Líneas con Benjamín Parra.